La figura conocida con el título de Charro Negro es un espectro propio del folclore mexicano, una misteriosa figura que bien puede ser presentado como un heraldo del diablo o como un espíritu cortés. Su leyenda se presenta bastante confusa, con muchas variaciones y poseyendo diferentes orígenes, con algunos creyendo que su mito posee raíces indígenas, el resultado de la mezcla y choque de culturas que ha surgido en México desde la conquista española. Si esto es cierto o no, trataremos de averiguarlo en el video de hoy. El Charro Negro se ganó su nombre por su atuendo, siendo retratado como un hombre alto, elegante, apuesto y portando la vestimenta típica de un charro. El charro es el nombre con el cual se designa a un tipo de jinete similar a un vaquero, un amaestreador de caballos cuya principal práctica es la charrería, un conjunto de destrezas y habilidades ecuestres, con los cuales los charros les gusta ponerse a prueba. El Charro Negro utiliza la típica prenda de estos jinetes, una chaqueta corta, una camisa, un pantalón ajustado y un sombrero de ala ancha, solo que estos comparten el mismo oscuro color, lo cual, irónicamente, no es algo anormal entre los charros. De hecho, los orígenes de la vestimenta del charro demuestran que el atuendo negro era algo muy normal de encontrar, lo cual vuelve particularmente extraño que este fuese el título que se ganase. Como su nombre también insinúa, el Charro Negro siempre está a caballo, poseyendo un enorme corcel de color azabache, no habiendo nada específicamente espectral o demoníaco en la apariencia tanto del jinete como del caballo, al menos no usualmente. Algunos retratan al caballo con ojos carmesí o bien prendidos fuego, mientras que al charro algunas veces se le presenta más como un esqueleto, pero lo más normal es que este sea sumamente apuesto, ya que se explica que tiende a seducir y secuestrar jovencitas, una advertencia de no dejarse engañar por desconocidos y siempre tener cuidado. Aunque por sobre todas las cosas, la leyenda del Charro Negro parece advertirnos más de los peligros de la codicia humana, ya que este alguna vez fue humano y fue su deseo de fortuna lo que terminaría condenándolo para toda la existencia. La más común historia de los orígenes de este personaje explica que una vez fue el hijo único de una familia bastante humilde, con ambos de sus padres amándolo con sincero corazón, pero nunca pudiendo saciar sus caprichos, ya que a este joven le gustaba ir bien vestido, deseando tener la buena vida de aquellos más adinerados. Con tal de aparentar tal riqueza, a veces llegaba a no comer nada durante días para poder comprar un buen sombrero, y tras la muerte de sus padres, las cosas se complicaron aún más. Cansado de su inagotable pobreza, tomó una decisión: invocar al diablo, maestro de todos los tratos, para así realizar un pacto con él. Se desconoce cómo lo consiguió, pero el demonio mismo se manifestó frente a él, pudiendo ver de inmediato los deseos más egoístas de su corazón, ofreciéndole riquezas que no podría gastar ni en 2 vidas, todo esto a cambio del alma del joven charro. Este no se mostró asustado, tal vez porque tuviera el valor y estupidez de la juventud de su lado, por lo que aceptó el trato sin pensar en las consecuencias. Por un tiempo las cosas parecían salirle bastante bien, pero al pasar los años se dio cuenta de que estaba cansado de gastar su fortuna en mujeres, apuestas, vino y trajes costosos. Estas cosas ya no le satisfacían, y cada vez la sensación de soledad y vacío lo volvía más débil y miserable, dándose cuenta de que nadie lo amaba de verdad y que nada de lo que poseía le había dado verdadera felicidad. Entre sus días de gozo y ahora desdicha, el viejo charro ya se había olvidado del diablo, por lo que cuando éste se le apareció para hacerle saber que su fatídico día se estaba acercando, el charro casi se desmaya del susto. Totalmente arrepentido y atemorizado por el trato que había hecho décadas atrás, ordenó a su personal a construir una capilla y poner cruces por toda su propiedad, buscando de esta forma protegerse del demonio. Pero nada de lo que hizo pudo dejarlo tranquilo, con el miedo invadiéndole cada noche, y dicho temor solo aumentaba con el pasar de los pocos meses que le quedaban.
Al final, su irracionable miedo pudo más que él, y en un arrebato de puro temor, tomó a su mejor caballo y una bolsa con las monedas de oro que le quedaban, emprendiendo su huida durante la noche, esperando poder escapar de las garras del demonio. Pero este, alerta de todo lo que hacía, volvió a manifestarse frente a él, esta vez para reclamar su alma. Iba a esperar a que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo. Pero, como te ocultas cobardemente, te llevaré ahora. El charro no pudo decir ni una sola palabra. Fue su propio caballo que reaccionó encabritado, tratando de patear al mismo diablo, el cual le respondió: «Veo que tu bestia te es fiel, es por eso que he de maldecirla también y condenarla a acompañarte a tu viaje hacia el infierno. Aunque, de vez en cuando, quiero que hagas algo por mí, cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes, tome tu lugar». Y fue así que el charro pasó el resto de sus años sufriendo incontables tormentos en el infierno, solo pudiendo salir para realizar los recados del diablo, haciéndolos con la esperanza de que alguna persona, sea o no merecedora de esta maldición, acepte su bolsa de dinero para así intercambiar almas y poder salvarse de esta condena. Esta es la leyenda más típica a escuchar sobre las raíces del charro negro, habiendo muchos que explican que además de llevar el atuendo de color negro, este se encuentra adornado con detalles de oro y plata, siendo un traje sumamente elegante y costoso, una clara referencia al tipo de persona que fue en vida y un recordatorio de que fue este costoso traje, por el cual terminó dándolo todo. Y es verdad que en múltiples cuentos y relatos que involucran al charro negro, la bolsa de dinero es mencionada, y en todos los casos se está de acuerdo que uno nunca debe aceptar el dinero, ya sea que intercambien puestos o no, el dinero del charro negro solo traerá desgracias. Otras historias hablan de que el charro negro fue un adinerado hacendado, amante de la charrería, a la vez que cometedor de todo tipo de atrocidades para lograr su enorme fortuna, siendo por esta razón que al morir su espíritu quedó condenado a vagar en el mundo de los vivos, contándose que en una ocasión un sacerdote le hizo frente y aceptó escuchar sus pecados, pero estos fueron tan grandes y terribles que la absolución no fue suficiente. Otras historias colocan el espíritu del charro originario de diferentes estados como Puebla, Tlaxcala o Veracruz, no siendo muy claro cuándo y cómo los mitos del charro negro comenzaron a ser relatados, algunos colocando sus más viejas historias durante el siglo XIX, el cual acostumbraba a aparecer cabalgando en carreteras y zonas poco transitadas, también apareciendo en los arroyos o ríos donde las mujeres solían ir a lavar la ropa. El charro negro aparecerá siempre en su caballo y solo se presenta con aquellos que estén solos, creyéndose que lo hace porque es más fácil conseguir víctimas de esta forma. Si uno se encuentra con susodicho espectro, jamás debe aceptar su dinero ni subirse a su caballo. Aquel que se suba en su corcel no podrá bajarse y será llevado a algún lugar del cual nadie regresa, normalmente secuestrando mujeres, lo cual no es ninguna sorpresa dado a su fama de mujeriego. Pero a pesar de todo esto, algunos consideran al charro negro un espíritu más tranquilo de lo que muchos creen. Varias personas relatan que a pesar de su espeluznante presencia, el charro buscará entablar amables conversaciones, no haciéndole mal alguno a la persona que lo acompañe, y si esta persona se limita a seguirle la charla, cuando se acerque el amanecer, el charro se despedirá cortésmente y se marchará con paso tranquilo, poseyendo la misma reacción si se topan con una iglesia en el camino, lo cual pienso que es un recordatorio que a pesar de que este fantasma no necesariamente busque hacerte daño, sigue siendo un espectro atado a fuentes malignas. Por otro lado, existen historias que lo colocan más como el mismo diablo, siendo capaz de realizar tratos con humanos al ofrecerles lo que más desean a cambio de su propia alma, como ocurre con la popular historia de un minero llamado Juan, quien un día, al terminar su jornada laboral, se dirigió a la cantina más cercana y comenzó a beber junto a sus amigos, comentando: «La vida es muy injusta con nosotros.
Daría lo que fuera por ser rico y poderoso. Fue en ese momento que un charro alto y vestido de negro entró a la cantina, casi invocado por las palabras de Juan, dirigiéndose con él y diciéndole: «Si quieres, tu deseo puede ser realidad». El extraño le informó que debía ir esa misma noche a la cueva del Coyote, una vieja mina abandonada, y Juan, más motivado por el alcohol que por su deseo de dinero, se dirigió a la entrada de la mina a la hora acordada, pero no vio al extraño por ningún lugar. Cuando se estaba preparando para irse, descubrió un agujero con una gigantesca víbora que lo observaba fijamente. Juan, con su mente de borracho, dedujo que un animal tan grande debería valer algo, por lo que se lo llevó a su casa y lo depositó en un viejo pozo seco y lo tapó con tablas. Su esposa en vano intentó saber el motivo de su tardanza porque Juan todavía se encontraba borracho. Al dejarse caer en su cama y dormirse, tuvo un particular sueño involucrando a la víbora, quien le dijo: «Gracias por darme tu hogar y aceptar que entre en las almas de ustedes. Al despertar encontrarás en tu granero el pago por tu alma. Si decides aceptarlo, tendrás que darme a tu hijo varón». Juan tenía 2 hijos, una de 6 años y un bebé varón de escasos 6 meses. A la mañana siguiente se dirigió al granero, donde efectivamente encontró unas bolsas repletas de monedas de oro, la fortuna que él había deseado tanto. Pero antes de que pudiera formular palabra alguna, su esposa irrumpió el silencio de la mañana con un terrible llanto de dolor. Su hijo había desaparecido, con la pequeña señalando al pozo sin agua. Al retirar las tablas, encontró a su pequeño despedazado, pero no había rastros de la víbora. Sin revelar a nadie su secreto, el dinero le sirvió de consuelo, haciéndose de terrenos y construyendo su propia hacienda. Pero tiempo después, la serpiente volvió a aparecer en sueños, ofreciéndole un segundo trato, el de seguir ampliando su fortuna a cambio de más hijos. Tras esto, Juan empezó a actuar de manera despiadada. Se hizo de muchas amantes, todas oriundas de pueblos lejanos, dejándolas preñadas y a su suerte hasta que el bebé naciera. Si la criatura era varón, Juan se aparecía exigiendo al niño para su crianza. Y tras algunos cuantos años de hacer esto, su fortuna creció considerablemente. Pero ninguna fortuna, por grande que sea, puede impedir que la muerte llegue, por lo que en el día de su velorio, un hombre vestido de charro negro irrumpió la ceremonia al entrar de improviso y gritar: «¡Juan! ¡Estoy aquí por el último pago!». Y dicho esto, desapareció, dejando un penetrable olor a azufre detrás. La gente, confundida e intrigada, decidieron abrir el ataúd, tras lo cual quedaron todos en shock, porque el cuerpo de Juan se había tornado en un perfecto esqueleto. El relato de Juan coloca al charro negro como más activo, atrevido y engañoso para salirse con la suya, demostrando ser más poderoso de lo que normalmente se le presenta, capaz de adquirir otras formas y otorgar fortunas a los individuos que estén dispuestos a realizar un trato con él, volviéndolo una figura más demoníaca que de costumbre, casi como si se tratase de otra cara del diablo. Pero dentro de todo, el mito del charro negro no posee nada demasiado inusual. Su común leyenda puede ser comparable a otros mitos de fantasmas, pero acorde a la investigación de Johannes Neurath, la figura del charro en realidad es más compleja de lo que uno cree. En su investigación sobre las máscaras y rituales de los huicholes y otros grupos étnicos, descubrió una peculiar evolución sobre ritos y deidades locales con respecto a las interacciones entre los indígenas y los no indígenas, es decir, mestizos. Las costumbres huichol comenzaron a establecer deidades asociadas al poniente y a la oscuridad como mestizos, a diferencia de sus más antiguos y principales dioses, que son considerados indígenas. Una de estas deidades mestizas es Tamatsi Teiwari Yuwai, nuestro hermano mayor, el mestizo azul oscuro, el cual se dice que es el más poderoso de los mestizos y, según Johannes, es el resultado de la unión entre la religión mesoamericana y la cultura traída por los colonos, ya que esta deidad no es otro que el famoso charro negro.
Tamatsi Teiwari Yuwai es identificado con el denominado Sol Nocturno, una especie de alter ego maligno del Sol que surge de cada anochecer y de cada solsticio de verano, cuando el Sol es devorado por la gran serpiente del mar, posiblemente una referencia al océano en el horizonte. Este tipo de dioses mestizos son considerados como los creadores de los animales domésticos, del dinero, las herramientas de metal y de otras tecnologías introducidas durante la colonia, con los Koras asociando al sol nocturno con la estrella vespertina, ambos representantes de violencia y guerra, pudiendo ser comparables a dioses mesoamericanos como Tezcatlipoca o Maximón. Los Kora representan a esta deidad mestiza con una estatuilla de casi 35 centímetros de altura a la que llaman el Nazareno, la cual porta un sombrero similar a un charro, con los galones de ala ancha y el redondel de la base de la copa decorados con vivos plateados. Sus ojos y dientes, además de su sable, han sido resaltados con recortes de papel de aluminio, y es principalmente gracias a su barba que se sabe que es un dios mestizo. Todas las figuras mestizas se encuentran decoradas con barba o bigote. En el registro sociológico, el dios mestizo azul representa el estereotipo indígena del colonizador mestizo amenazante. Es el patrón, más poderoso que los dioses huicholes, pero imprevisible y déspota. Cobra puntualmente lo que se le debe y no conoce el perdón con los que le han fallado, y es este dios mestizo quien adquiriría la figura del charro negro, uniendo creencias indígenas y coloniales en una sola entidad. Solo para dejarlo bien establecido, lo que se explica aquí no es que el charro negro surgió del mestizo azul, sino que estos pueblos indígenas tomaron la figura y leyenda del charro negro como una manifestación del mestizo azul, no siendo esta la única vez que se compara esta figura con la de otros. En el mito de origen de los huicholes de Durango, el famoso charro negro, Tamatsi Teiwari Yuwai, es un dios ganadero que no deja de transgredir las normas y de enriquecerse sin respetar la ley de reciprocidad establecida por los ritos indígenas. Así como lo escribe Héctor Medina Miranda en el penetrante estudio que le ha dedicado, el charro negro se identifica con San Cristóbal, con Santiago, que es el santo jinete, y sobre todo con el Cristo muerto, o sea, con las figuras católicas que introdujeron en la Sierra Huichol el dinero, la ganadería, las técnicas agrícolas más productivas de los blancos y todas las comodidades modernas. Por lo que esta otra cara del charro negro parece mostrarse más como una mutación regional inesperada al cruzarse su figura con las creencias y mitos de ciertas particulares culturas vecinas, y en realidad esta visión del charro negro como una deidad en verdad no forma parte de su leyenda original. De hecho, como ya hemos establecido, la idea de los charros vistiendo de negro parece que en muchos casos fue la norma más que la excepción, por lo que es totalmente justo preguntarse si la figura del charro negro que utilizan estos indígenas es en verdad el famoso espectro, o es tan solo la figura del charro en general, representante de la cultura no indígena. Johannes en realidad no hace ningún esfuerzo en explicar o respaldar esta comparación, sencillamente lo establece como un hecho. Pero supongo que ya sea el fantasma de un codicioso condenado a realizar las labores del diablo o los remanentes de un dios casi olvidado, el charro negro sigue impartiendo miedo y respeto entre los habitantes de México. Un continuo recordatorio del andar con cuidado en la soledad de la noche y nunca dejar que la avaricia te identifique como persona. Espero que les haya gustado este episodio especial, traído por ustedes quienes participaron en la votación de mitos latinoamericanos para decidir a cuál leyenda tratar en el bestiario. Que como siempre, si desean que investigue algún mito en particular, no duden en dejar su pedido en los comentarios de allí abajo. Y si quieren ayudarme a seguir alimentando al más temible monstruo jamás concebido, el algoritmo de YouTube, dejen un me gusta en el video y compártanlo. O tal vez, si alguno de ustedes, almas valientes, desean unirse en la lucha eterna, solo deben integrarse en las filas ardanienses y hacer sonar las campanas, que según la antigua leyenda, retendrán al monstruo. Y con esto dicho, les deseo a todos un muy buen día.